no es nada. Buenas. Vamos a comenzar. Voy a leer un salmo para comenzar, el Salmo 98. Dice la palabra del Señor, Salmo 98, cantar a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantar alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos estar aquí en este lugar, Señor, para adorar y exaltar y magnificar tu nombre, Señor, y cantar cánticos a ti, Señor, que eres digno de toda honra y de toda gloria. Celebrar tus maravillas, Señor, en medio nuestro. Señor, pedimos que tu presencia, Señor, esté en medio nuestro y que seas tú exaltado en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor. Adoramos al Dios que fue, adoramos al Dios que es, adoramos al Dios que nunca cambiará. Él ha abierto las puertas hoy y las aguas partió en dos. Mi Dios, Él siempre vencerá. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de mi Señor. No puedo callarlo, declaro tu poder. Hay gozo en la casa de Dios,
eres mi bosque. Pero desde niño has estado cuando lo he necesitado. En cada sueño frustrado me has acompañado. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú nunca me dejarás. Tú eres mi luz en la oscuridad y en la tempestad tú me guiarás. Confío en ti, confío en ti. Lejos en el desierto me saciarás. En el valle veo tu fidelidad. De gloria y gloria me llevarás. Confío en ti, confío en ti. Oh, 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 oh. Confío en ti, solo en ti. Oh, 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 oh. Confío en ti. Desde niño has estado cuando lo he necesitado. En cada sueño frustrado me has acompañado. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú nunca me dejarás. Tú eres mi luz en la oscuridad y en la tempestad tú me guiarás. Confío en ti, solo en ti. Lejos en el desierto me saciarás. En el valle veo tu fidelidad. De gloria y gloria me llevarás. Confío en ti, solo en ti. Oh, 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 oh. Confío en ti, solo en ti. Oh, 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 oh. Y cuando pienso en todo lo que has hecho, mi alma canta aleluya. Tengo esperanza que no has terminado. Sigo cantando aleluya. Canta cuando pienso. Y cuando pienso en todo lo que has hecho, mi alma canta aleluya. Tengo esperanza que no has terminado. Sigo cantando aleluya, 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 aleluya. Aunque estás en el cielo, estás aquí en mi sufrimiento, en mi gozo y mi llanto, en lo alto y lo bajo, en victoria y derrota, en tristeza y pobreza, en escasez y riquezas. Siempre eres fiel y no me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás, no me dejarás, porque siempre eres fiel, siempre eres fiel, siempre has sido fiel, siempre eres fiel. Oh, 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 oh. Confío en ti, solo en ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Confío en ti, solo en ti. Oh, 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 oh. Confío en ti. Y yo sé que tú nunca me dejarás. Tú eres mi luz en la oscuridad y en la tempestad tú me guiarás. Confío en ti, confío en ti. Lejos en el desierto me saciarás. En el valle veo tu fidelidad. De gloria y gloria me llevarás. Confío en ti, solo en ti. Oh, 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 oh.
solo en ti. Confío en ti. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Y nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande, grande es tu fidelidad. Grande es, y grande es tu fidelidad. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad con nosotros. Que nunca nos falla, nunca nos deja ni nos abandona, Señor. Gracias. Gracias que podemos confiar en ti, caminar esta vida contigo, Señor. Gracias, Padre. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.
necesita más de ti, necesita más de ti. Así es, Señor. Necesitamos más y más de ti cada día, Padre. Esa es nuestra oración esta tarde, que tú nos renueves, que nos llenes de tu Espíritu Santo más y más, Señor. Háblanos ahora a través de tu palabra, Señor, que podamos sentir y escuchar tu Espíritu Santo hablando y guiándonos, Señor. Dirígenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Bienvenidos nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Si no tiene una Biblia, allí tenemos en la mesa Biblia. Es importante que usted pueda leer su Biblia. Hoy continuamos con nuestro viaje a través de la Biblia. Nos encontramos actualmente en el Evangelio de Marcos y estamos comenzando el capítulo 13 del Evangelio. Interesante que el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el siervo sufriente, pero también como el siervo perfecto, quien vino a hacer todo por usted y por mí, por nosotros, para abrirnos el camino al cielo, al Padre. Porque para eso vino Jesús, para salvar lo que se había perdido. Amén. Dice la palabra: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia en esta tarde, nos enseñe tu palabra. Señor, que tu palabra, que es poderosa, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetre lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón. Que allí haga aquello para lo cual tú la estás enviando, Señor, en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes saben que estamos viviendo en los últimos días? Que la venida del Señor está cerca. Y si su venida está cerca, ¿cuánto más el rapto de la iglesia? A la luz de todos los eventos que están ocurriendo, no podemos parar de pensar que el fin está muy cerca y quizás más cerca de lo que podamos pensar al respecto. Los acontecimientos que estamos viendo en el Medio Oriente, las catástrofes apuntan a que estamos tal vez viviendo lo que se conoce como los dolores de parto. Y los que tienen hijos saben perfectamente de lo que les estoy hablando, porque cuando la mujer está encinta y empiezan las contracciones, ella no puede decir: no, yo voy a esperar a la semana entrante. Imposible. Estas aumentan con intensidad y con frecuencia.
hasta que ¡pup!, sale la criatura. Amén. Y Pablo dijo en Romanos 13:11, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. O sea que cada día que pasa, estamos más cerca de nuestra redención, estamos más cerca de su venida. Y como ustedes recordarán, estamos en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de su muerte y de su crucifixión. Y específicamente aquí este es el día miércoles, el miércoles antes del Viernes Santo, como comúnmente lo conocemos. Y Jesús se encontraba en el templo donde había sido confrontado, donde había sido cuestionado, había sido rechazado por los religiosos. Y aunque fue una batalla, como digo yo, bastante recia entre los religiosos y nuestro Señor Jesús aprovechó esa ocasión no solo para enseñarle a los religiosos y mostrarles la realidad de la condición que ellos estaban viviendo, la condición trágica y perdida, sino que también nuestro Señor Jesucristo aprovechó el momento para también traerles una enseñanza a sus discípulos, a sus seguidores, acerca de guardarnos, de no ser como los escribas, de no ser como los fariseos, de no ser como los religiosos, de tener cuidado, advirtiéndole en aquel entonces a los discípulos y seguidores y advirtiéndonos a nosotros acerca de ese problema, acerca de ese peligro tan inminente que puede tocar a la vida de cualquier persona. Era un aviso, una alerta, una advertencia. ¿Y por qué? Pues porque estas personas eran hipócritas profesionales. Eran hipócritas profesionales de alto calibre, pretenciosos, y por ello pues estaban bajo condenación. Y lamentablemente pues de esos hay en todos lados, en todos los tiempos, en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las nacionalidades. Hay de esos hipócritas profesionales y de alto calibre. Así que, y lamentablemente hay muchos dentro de la iglesia, ¿verdad? Que se esconden detrás de una pantalla religiosa, de una pantalla de piedad, para aparentar algo que realmente ellos no son, cuando ellos realmente están por dentro carcomidos, cuando están por dentro, voy a usar una palabra un poquito fuerte, putrefacción. Y eso es un poquito más de maduro, ya cuando ya está llegando a podrido, ¿verdad? Y saben de lo que hablo. A diferencia de los otros evangelios, el evangelio de Marcos, pues, es un evangelio que se mueve bastante rápido. Es un evangelio de mucha acción. Casi no vamos a ver discursos por parte de Jesús, excepto el discurso del capítulo 4. Sin embargo, ahora vamos a ver un discurso, que es el discurso o la enseñanza más larga relatada por Marcos, que también la vamos a encontrar en Lucas 21 y en Mateo 24. Y sin duda, pues, estaremos utilizando esos otros pasajes de los evangelios sinópticos para obtener un mejor entendimiento del pasaje. Este discurso, pues, es conocido como el discurso de los olivos,
porque toma ocasión justamente en el Monte de los Olivos. Y para poder estudiar este discurso debemos tener la perspectiva correcta y es importante que nosotros veamos algunos parámetros que nos van a ayudar a seguir la línea correcta del discurso. Y número uno, para poder tener la perspectiva correcta, tenemos que estudiar este discurso a la luz de la profecía bíblica. Por eso es que era tan importante que pudiéramos tener la introducción de por qué es importante estudiar la profecía bíblica, porque la profecía bíblica nos ayuda a entender la palabra de Dios, nos ayuda a entender la Biblia, y para entender este discurso estaremos utilizando precisamente la profecía bíblica, y en este caso pues la profecía en el libro de Daniel. Esta nos ayudará no solo a entender el discurso, sino que la profecía bíblica armonizará e irá tomada de la mano con este discurso. Número dos, como dije en la introducción a la profecía bíblica, esta no está para satisfacer nuestra curiosidad, ni tampoco para satisfacer la curiosidad de los discípulos, o mucho menos enderezar la confusión que ellos tenían, sino más bien nos va a ayudar como una alerta, un aviso, una advertencia a tener cuidado. Número uno, porque hay un peligro inminente. Hay un peligro inminente. Y número dos, porque hay que estar listo para su venida. Si no estamos listos, pues pueden haber consecuencias nefastas, pueden haber consecuencias catastróficas. Y en este discurso Jesús, una de las cosas que hace es que menciona en por lo menos 4 veces la palabra mirad, y esa palabra mirad es llamando la atención de nosotros, llamando la atención a que tengamos cuidado, a que pongamos atención, a que esto no es un juego como muchas personas piensan. La vida cristiana es algo que tenemos que vivir seriamente, o estamos o no estamos. Y Jesús en más de 4 ocasiones utilizó esa palabra mirad en su discurso, y también utilizó la palabra velad como una admonición a nosotros. Algo importante porque nos ayuda a comprender mejor los eventos futuros y a no cometer el error de fijar fechas, como algunos han hecho en el pasado cometiendo ese error. Y a su vez tenemos que pues estar a la expectativa de su regreso. Creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, que mencioné la parábola de las 10 vírgenes. Y hablaba de 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Y una de las características de las vírgenes sensatas era que estaban listas, tenían el aceite, estaban esperando, no sabían cuándo iba a llegar el esposo, pero ahí estaban con sus lámparas encendidas, con su aceite. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor va a venir por su iglesia. Y cuando digo de venir, no hablo de la segunda venida, sino hablo del rapto. Cuando el Señor vaya a llamar a su iglesia en el rapto, y entonces pues vayamos a salir de este lugar todos, dice la Escritura que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, dice que vamos a sufrir una metamorfosis. Y los que saben lo que es una metamorfosis, los que han visto un gusanito convertirse en mariposa, ven lo feo que es un gusano comparado con una mariposa. Y ahora a lo mejor nosotros nos vemos feos en este cuerpo, pero
el día que Él venga, seremos tal como Él es. Y le veremos cara a cara y seremos transformados. Y volveremos a esa imagen y semejanza con la que Él nos creó a nosotros en el huerto del Edén. Amén. Número 3, debemos mantener en perspectiva que este discurso no es un discurso para la iglesia, sino es un discurso que fue dado a los judíos. Ahí habla de los discípulos que son judíos, ahí hablan de Jesús, un rabí judío, habla sobre el futuro del templo judío. Es por tal razón que debemos ver las advertencias especialmente desde ese lente para los judíos. Por otro lado, sí tenemos que mencionar que interesante que nosotros, la iglesia, pues la palabra de Dios nos advierte a que debemos que mirar al árbol de higo, a la higuera. ¿Por qué? Porque la higuera representa a Israel. Y lo que Dios está haciendo con Israel, para nosotros es un mensaje que nos habla de los tiempos de Dios. Mateo 24:32, Marcos 13:28, Lucas 21, 29 al 31, pues habla de que nosotros debemos mirar a esa higuera. Número 4, debemos recordar que en este discurso o en este capítulo que vamos a estar cubriendo, se describe un periodo de tiempo conocido como la tribulación. Y la tribulación en el Antiguo Testamento los profetas la llamaron el tiempo de angustia de Jacob, en Jeremías 37, el día de ira en Sofonías 1:15 al 18, tiempo de indignación y castigo en Isaías 26, 20, 21, y es el profeta Daniel quien nos da la clave y una mejor comprensión de la secuencia de esos eventos. ¿Okay? Así que en este capítulo 13, Jesús describe 3 etapas de ese periodo que se conoce como la tribulación. El primer periodo es el principio de la tribulación, que es de los versículos 5 al 13. El segundo periodo es el medio o la mitad de la tribulación, de los versículos 14 al 18. Y el final de la tribulación o los eventos que conducen al fin, del versículo 19 al 27. Y luego concluye con 2 parábolas que nos exhortan y nos instan a los creyentes a velar y a prestar atención, versículos 28 al 37. Y como mencioné, los evangelios son clave, los evangelios sinópticos, porque nos ayudan a tener detalles más completos. Por ejemplo, el evangelio de Mateo contiene el mismo bosquejo que el de Marcos, el principio de la angustia, el medio de la tribulación, el fin y la aplicación de las parábolas para concluir. Pero Mateo es un poquito más profundo al dar ciertos detalles que Marcos no cubre. Ahora bien, nosotros aquí en Calvary Chapel estamos convencidos de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, usted y yo, nosotros seremos arrebatados por Cristo y llevados a los cielos antes de que comience este periodo de tribulación. Y este periodo de tribulación se compone de 2 mitades. La primera mitad son 3 años y medio de la tribulación y la segunda mitad son 3 años y medio de la gran tribulación, o mejor conocido como la última semana de las 70 semanas de Daniel o de los tiempos de 7 años de Daniel. ¿Cuál es la base bíblica que tenemos para eso? Bueno, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al capítulo 5, 11. Ustedes lo pueden buscar después para referencia suya. Y Apocalipsis 3, 10 y 11 dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan en la tierra. Y al final de este periodo de la tribulación y de la gran tribulación, la iglesia va a volver otra vez. O sea, nosotros vamos a subir. Antes de que comience ese periodo, vamos a estar 7 años, que es la duración de este periodo. Vamos a estar, dice la Escritura, en las nubes, celebrando lo que son las bodas del Cordero. Y eso vamos a abundar más sobre eso más adelante. Solamente se lo estoy mencionando ahora, pero más adelante vamos a estar abundando más sobre eso. Entonces, cuando terminen esos 7 años, vamos a estar regresando. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen, pero si ya nos fuimos, ¿para qué vamos a volver? ¿Cuál es el uso de eso? Bueno, cuando llegue su tiempo, lo vamos a estar viendo. Pero es importante que usted lo pueda entender de que vamos a estar 7 años en las nubes y que luego vamos a regresar, porque dice eso su palabra. Dice que vamos a regresar. Y hay un corito de eso, me parece. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. ¿Lo han oído o no lo han oído? No se lo voy a cantar, porque no quiero que se asusten. ¿Ok? Así que, pero vamos a estar abundando más de eso cuando toquemos el tema del rapto de la iglesia y la segunda venida. Interesante que el versículo 1 nos dice que Jesús está saliendo del templo, que uno de sus discípulos se acercó y le dijo, maestro, mira las piedras y mira estos edificios. Y es interesante para mí porque después de Jesús haber estado todo un día en el templo, ahora lo vemos saliendo del templo. Y yo quiero que por un momento nos detengamos unos segundos y analicemos esto con mucho cuidado, porque creo que es sumamente importante y a la misma vez alarmante cuando la Escritura nos dice que Jesús salió de un lugar, o se fue de ese lugar, o se apartó de ese lugar. Me llama la atención porque cuando veo todo el contexto del capítulo 12, donde Jesús está siendo confrontado, acusado, hostigado, cuestionado, perseguido, blasfemado, le trataron de tender un sinnúmero de trampas, pues hay demasiadas razones para definitivamente haber querido salir de ese templo, ¿verdad? Es como que qué bueno que ya salí de ese lugar. Eso es una olla de grillo. ¿Han oído ese término? No. Ok. ¿Sabes lo que es un grillo, verdad? Un cricket. Ok. A ver. Y entonces, pues estos élites religiosos habían estado inclusive creando un complot para matar a Jesús. Y todo pues esto se resume a que Jesús fue rechazado. Fue rechazado y todo esto ocurre en el templo, donde se supone que el templo es ¿para qué? Para orar, para adorar. Era el lugar donde la gente iba ¿a qué? A tener comunión con Dios. Era el lugar donde se supone que era el centro de la actividad religiosa, donde era lo máximo para la cultura judía. Sin embargo, ellos lo habían convertido, según Jesús, ¿en qué? En cueva de ladrones, ¿verdad? Eso es lo que dijo Jesús en el capítulo 11, no me lo inventé yo, lo puedes leer. Y hay un relato bíblico que me viene a la mente cuando estuve estudiando acerca de esto, y el relato de cuando Jesús llega a la región de Gadara y allí liberó al endemoniado de Gadara, o el gadareno.
el demoniado de Gadareno. Y la gente, pues, a pesar de haber visto la transformación, a pesar de haber visto a ese endemoniado, donde el pueblo no lo quería en el pueblo, sino que lo tenían a las afueras de la ciudad en un cementerio, a pesar de haber visto la transformación, ¿sabe cuál fue la reacción de esa gente hacia Jesús? Queremos que te vayas. Queremos, por favor. Le imploraron a Jesús, vete. Y yo no sé si eso es algo que en cada época ocurre, pero hoy en día está sumamente fuerte, donde la gente no quiere saber de Jesús. Usted le pregunta a la gente y la gente te dice, no lo necesito. Obviamente, muchos pues no saben lo que están diciendo. Y pues precisamente eso fue lo que ocurrió con todos estos hombres que rechazaron a Jesús, aún estando en el templo, aún siendo los que conducían el sistema religioso, a tal grado que Jesús se fue del templo. Y Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye la voz o mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en esto pues Jesús es todo un caballero. Jesús no se va a quedar donde no lo quieren. Lo interesante es que cuando sale no regresa a menos que lo invitemos. Y el día que Jesús salió del templo era miércoles, como dije anteriormente. Era la última semana de su vida terrestre y fue la última vez que enseñó en el templo judío. Aquella tarde él saldría de aquel gran edificio herodiano para no regresar jamás. Pero justo antes de que se fuera, lanzó una tronco de bomba profética dirigida a sus enemigos. Mateo 23, 37, 39. Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando Él sale, las consecuencias son catastróficas y lo veremos en breve. Y sabe que esto me habló tremendamente a mí, a tal grado que yo dije, no, cuando llegue a ese punto yo tengo que hacer un paréntesis. Y tenemos que tomar un minuto para interceder por aquellos que usted sabe, que usted conoce, que han rechazado a Jesús, que no le han dado acceso a sus vidas. ¿Usted los conoce? ¿Usted los conoce por nombre y apellido? Pídale al Señor que su misericordia se derrame sobre ellos y que las vendas de sus ojos caigan. Así que vamos a tomar un minuto para que usted ahí
interceda por esas personas. Amén. Señor, pedimos tu misericordia sobre esas vidas. Señor, gracias porque la misericordia es uno de tus atributos, Señor, como aprendimos esta semana. Aunque ya lo sabíamos, Señor, fuimos refrescados al saber que tu misericordia es para siempre, Señor. Pedimos que se derrame sobre ellos y que la venda que hay en sus ojos, Señor, que el enemigo ha puesto, caiga, Señor. Que el yugo se pudra a causa de la unción de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Número 2, vemos aquí en este pasaje que los discípulos, al salir del templo, le dijeron a Jesús: Jesús, mira qué glorioso, mira qué grande está este edificio, qué magnífico. Mira qué piedra, Señor. Y Jesús les contestó: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que yo me puedo imaginar a los discípulos diciendo: ¡wow! ¡Qué tremendo! Mira eso, Señor. Y el Señor contestándole para atrás: bueno, lo que tú estás mirando es diferente a lo que yo estoy mirando. Porque lo que mira Dios es bien diferente a lo que usted y yo miramos. Y creo que a la vez que sus enemigos se enfurecieron al escuchar a Jesús decir que no iba a quedar piedra sobre piedra, por otro lado sus discípulos quedaron aturdidos, quedaron confundidos, desorientados cuando empezaron a marcharse del templo. Y eso es, eso es una característica típica de cuando alguien saca los ojos de tenerlos en Jesús para ponerlos en las cosas del mundo. Eso es lo único que provoca en nosotros, que nos desorientemos, que nos confundamos, que nos preguntemos: ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué todo parece tan confuso? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me siento inseguro? No sé qué decisión tomar. No sé qué rumbo seguir. ¿Y por qué ocurre esta desorientación y esta confusión? Porque nos convertimos demasiado orgullosos y demasiado altivos pensando que no necesitamos de Dios. Y hay que tener un poquito de cuidado, porque dice la Escritura que antes de la caída, ¿qué viene? La altivez de corazón. Y si usted no lo cree, puede ir a Apocalipsis, donde una de las iglesias dijo: soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y Jesús le dijo: ¿tú no sabes que tú eres un pobre infeliz? ¿No sabes que eres un pobre infeliz, que necesitas comprar de mí oro refinado? Así que
Cuando nos creemos dioses que podemos decidir sobre nuestro futuro, creamos ídolos y esos ídolos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, no, yo no tengo que consultarle a Dios esto. Si yo tengo la capacidad de tomar mis decisiones. O creamos ídolos como nuestra carrera profesional, como nuestro intelecto, como nuestros placeres. Si de algo estamos seguros, es que los judíos se sentían bien orgullosos del templo, a pesar de que fue construido por quién. O mejor dicho, expandido por la familia de Herodes con el fin de apaciguar a los judíos. Y Jesús pues había dado ya su opinión al respecto en el capítulo 11, donde dijo que ellos lo habían convertido en una guarida de ladrones, en una cueva de ladrones. Pero pues sus discípulos todavía seguían fascinados, seguían cautivados por la grandeza de esos edificios, de esas piedras, de esa magnificencia de la estructura, hasta que se sorprendieron con la reacción de Jesús, de que Jesús le informó que el edificio que tanto ellos adoraban, que ellos tanto veneraban, que del edificio que ellos se sentían tan orgullosos, un día sería demolido. ¿Por qué? Porque los dirigentes de la nación lo habían profanado. Así que Jesús salía de allí, lo dejaría desolado y los romanos pues más tarde lo destruirían. Y precisamente lo que Jesús hará con todos nuestros ídolos es lo mismo. Todos los ídolos, todos los logros que no sean para darle honor y gloria a Él, serán pasados por el fuego. Y disculpe si le estoy pinchando el globito, ¿verdad? No lo quiero desanimar, pero es que si usted está obteniendo unos logros y no son para la gloria de Dios, lamentablemente dice la Escritura que van a ser pasados por el fuego. ¿Sabe? Yo no dicto las pautas del juego, solamente las comunico. Cuando veo todo esto del templo, de cómo para los judíos el templo era algo sumamente sagrado, pienso, ¿por qué ellos nunca pudieron entender que Dios había dicho de antemano que Él quería andar entre ellos y no morar en un templo hecho de mano? Creo que es sencillo, porque cuando el ser humano crea ídolos, estos ocupan un lugar que no les corresponde e impiden que podamos ver verdaderamente a Dios y darle la verdadera adoración. Ellos habían hecho del templo un ídolo, su Dios, por eso el Dios verdadero no estaba en el templo y no pudieron ver a Dios entre ellos, no pudieron reconocer que quien estaba entre ellos era Dios hecho carne, como dijo Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad, pero ellos no lo pudieron ver. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus ídolos. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y algo hermoso que nosotros recibimos esta semana pasada, cuando uno de los pastores compartía en la conferencia, es que a Dios había dicho claramente que no nos hiciéramos ninguna imagen, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura en Éxodo, que no nos hiciéramos una imagen de lo que estaba en los cielos, ¿verdad? Una imagen de Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere crear en usted y en mí, quiere crear su imagen, quiere moldear su imagen en nosotros. Y eso es lo que realmente cuenta. Que Dios cree su imagen, no que yo pueda crear una imagen de Dios.
Porque lo que yo pueda concebir de Dios se queda corto a lo que Dios puede hacer en mí y puede hacer en usted. Colocar nuestra mirada en las cosas de este mundo, en las cosas que no construyen para tu relación con Dios, para que tu relación crezca y esa imagen de Él vaya siendo moldeada en ti, es fútil y es efímero. Y al final habrás logrado nada. Y dirás, como dijo Salomón, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. O tal vez vas a decir, como dijo Salomón en Eclesiastés 12, acuérdate después de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo placer, no tengo contentamiento de ellos. ¿Por qué? Porque vas a decir, mano, qué fastidio, no le encuentro sentido a la vida. ¿Por qué? Porque no dejaste que Dios creara su imagen en ti. Y eso es un problema, porque estos hombres habían puesto la mirada en que en aquel templo, en aquella majestad y no en la majestad que estaba caminando con ellos. Número 3, el templo. Es interesante cuando Jesús hace esta predicción, porque en ese entonces el templo todavía no se había terminado de construir. La construcción del templo comenzó en el año 20 antes de Cristo y no finalizó hasta el año 64 después de Cristo. De modo que en el momento donde los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron a Jesús sobre cuándo sería la destrucción del templo, el templo aún no se había terminado de construir. Y este templo, pues obviamente es el templo de Salomón, que fue destruido por Babilonia en el 586 a.C., cuando el reino de Judá fue deportado o fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Y entonces allí estaba un hombre excelente llamado Daniel. Era íntegro, era un hombre de Dios, que se dio a la tarea de estudiar la profecía dada por Jeremías acerca del tiempo del cautiverio. Y cuando él entendió que el tiempo se estaba cumpliendo, los 70 años, después de esos 70 años fue dada la orden para restaurar no solo la ciudad, sino el templo. Y esa encomienda, esa reconstrucción fue encomendada a Zorobabel y a Esdras, y Nehemías tuvo parte de ello también. No obstante, en el año 19, Herodes, cuando toma el poder, comienza a hacer una serie de proyectos de construcción, y mientras los judíos estaban bajo el gobierno de Roma, pues él se da la tarea de expandir ese templo. Oiga bien esto, el complejo del templo era una quinta parte de la masa terrestre total de la ciudad antigua de Jerusalén. Mire qué grande era enorme, 36 acres. ¿Sabes lo que son acres de terreno? 36 acres de terreno era el templo. Y en ese templo estaba el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres y el templo en el medio, en el mismo medio. Si se tuviera que medir a lo que se llama el pináculo del templo o la esquina sureste hasta el valle de Cedrón, estamos hablando de 158 pies de altura. 158 pies de altura. Así que aquellos muros eran monumentales. Monumentales. Las piedras eran enormes. El templo era blanco con una cornisa dorada. Había mucha decoración en oro dentro del templo. Y los judíos decían que la existencia del templo, oiga bien esto, porque esto es importante para que vea hasta dónde puede llegar la adoración de un objeto, como el templo.
los judíos decían que la existencia del templo de Jerusalén, solo la existencia, era la evidencia de la bendición de Dios sobre la nación. Dios permitió que Herodes fuera un benefactor en nuestra nación y construyera esta cosa maravillosa. ¿Sabe de qué Herodes está hablando, verdad? De aquel que mandó a matar a todos los niños cuando fue engañado por los hombres sabios. Cuando se vio burlado, mandó a matar a todos los niños menores de edad. Y ese era el gran benefactor del templo. Esta es la voluntad de Dios y esta es la prueba de que su favor está sobre nosotros. Así que el templo en sí, no los 36 acres, el templo propiamente tenía 90 pies más alto que el monte del templo. El monte estaba 2.600 pies sobre el nivel del mar y sobre ese monte tenía otros 90 pies que eran la parte superior del templo. Así que se podrá imaginar, eso se veía de cualquier lugar. Se necesitaron más de 80 años para construirlo. Se necesitaron 80,000 trabajadores para construirlo. El templo era complejo, se sentó en 36 acres, como dijimos, y la cima de la montaña fue aplanada mediante la construcción de un muro de contención, moviendo tierra de relleno y construyendo edificios debajo. Luego ese sitio de 36 acres, en ese sitio de 36 acres, un muro de contención enorme, un muro que se podía ver desde todas las direcciones en que la gente lo viera, y ese muro pues protegía el templo. Era considerado una de las maravillas más grandes del mundo. Su costo hoy en día se estima en billones de dólares. Billones de dólares. Así que ese es el famoso templo que aquí Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es interesante porque Jesús hace esta profecía que se cumple más tarde en el año 70, bajo el mando del comandante y general Tito, que fue el que tuvo a cargo la destrucción de Jerusalén. ¿Sabe algo? Cuando el hombre se da o se abre a la idolatría, se abre al desastre, se abre a la devastación. Y usted lo puede buscar después en Génesis 6, podemos ver a Dios lamentando la condición del hombre por el pecado. Dice la Escritura que a Dios le dolió el corazón. Para que eso esté ahí, es serio. O sea, Dios es Dios. Dice la Escritura que le dolió en el corazón la condición del hombre, lo que el pecado puede hacer en la vida del ser humano. Y Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y trajo el diluvio que destruyó la raza humana, con excepción de un hombre llamado Noé. Y dice la Escritura claramente que Noé, no estando en el periodo de la gracia, ni en el periodo de la ley, dice la Escritura que halló gracia ante los ojos de Jehová. De modo que, así como fue necesario que Dios en su justicia destruyera la tierra y al hombre con el diluvio, fue necesario que Dios destruyera el templo, que era objeto de adoración y no un lugar donde se adorara a Dios. Son dos cosas diferentes.
Usted sabe que la gimnasia y la magnesia no son lo mismo, ¿verdad? Solo por estar claro. Suenan parecidas, pero no es lo mismo. Así que el templo tenía una función. Lo que pasa es que lo convirtieron en un ídolo. Y dice Josefo que cuando los romanos, Josefo es un historiador judío, ustedes lo pueden googlear, cuando los romanos tomaron y destruyeron Jerusalén, el asedio duró 5 meses y fue para el año 70, agosto del año 70, donde dice que en el 10º día del 5º mes del calendario judío, Jerusalén y el templo fueron destruidos. Oiga bien lo que dice Marsh Hitchcock en su libro Las asombrosas afirmaciones de la profecía bíblica, y él está citando al arqueólogo y especialista del Antiguo Testamento, Randall Price. Tito había dado o había emitido órdenes concretas de que se dejase intacto el templo. Pero es evidente que un soldado, actuando por impulso, arrojó una antorcha encendida a través de un arco, pegando fuego a los tapices del interior. Se dice que cuando el edificio se encendió, el oro decorativo de los muros se derritió y se metió entre las fisuras, o sea, las grietas de las paredes y de los pisos. Después de un intento frenético por recuperar el oro, los soldados romanos desmontaron las piedras del muro, provocando la destrucción total del templo. Usted puede buscar después en Lucas 19, 43, 44, esa profecía también. Como muestra de la venganza romana, los soldados hicieron caer un gran número de las piedras situadas en lo alto de los muros de contención del templo. O sea que el fuego se calentó, el oro se derritió, atravesó las grietas y los romanos, desesperados por coger ese oro, porque eso era parte del botín de guerra. Y cuando uno iba a la guerra, todo lo que uno pudiera llevarse era el salario que usted iba a recibir por haber ido a pelear. Y entonces pues ellos desmantelaron el templo básicamente para obtener el oro para ellos. Y aquí viene lo interesante. Yo creo que no nos equivocamos en lo absoluto en declarar que Jesús es el máximo profeta de Israel, porque sabía lo que decía y su profecía fue correcta y se cumplió a su cabalidad. Él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y así fue. Roma no dejó piedra sobre piedra porque desmantelaron todas las piedras para sacar el oro. Tal vez usted dirá, wow, qué coincidencia. No, no es coincidencia. Es que Dios sabe y conoce el futuro y puede predecir el futuro. Y cuando predice el futuro se cumple a cabalidad al 100%. Lo interesante y lo irónico, oiga bien esto, lo interesante y lo irónico, que este evento de la destrucción del templo se da justamente el mismo día que Nabucodonosor destruyó el templo, el primer templo de Salomón, 656 años antes. Hello, Israel, que Dios te está diciendo, quita tus ojos de la idolatría del templo. Saca, porque ¿de qué vale que tú adores un templo y no adores a Dios? ¿De qué vale que nosotros adoremos cosas que no nos llevan realmente a tener una relación profunda con Dios? A que Dios pueda crear su imagen y su semejanza en nosotros. Fue destruido en el año 70. ¿Sabe? Solo 6 años estuvo de pie después de haber sido terminado. Solo 6 añitos estuvo de pie.
¿Se puede imaginar eso? Como todo ídolo, como todo aquello que quiere usurpar el lugar de Dios, el templo terminó siendo destruido. ¿Sabe algo? Sin temor a equivocarme, Dios es amoroso, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es lleno de mucha gracia para nosotros. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y sabe qué? No importa qué o quién o cuál sea su ídolo, Dios lo va a destruir. Y lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de muchas personas. Dios destruyendo ese ídolo. ¿Saben lo que es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que demanda todo tu amor, todo tu afecto, todo tu tiempo, todos tus recursos, todo tu talento. Todo aquello que demanda más de lo que tú le puedes dar a Dios. Eso es un ídolo. ¿Cómo podemos aplicar todo esto, hermano? ¿Cómo podemos entonces recoger todo esto que usted nos ha hablado? Número 1, hay que dejar que Jesús se mantenga en nuestro templo. Hay que dejar que Jesús se mantenga en nuestro templo. No podemos permitir que se vaya de nuestro templo. Al contrario, tenemos que, cada vez que Él toque, decirle: entra, Jesús, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Tenemos que dejar que Él limpie el templo. Eso fue lo que hizo Él. ¿Se recuerda el capítulo 11? Cogió todas las mesas y las levantó y estaban volando las monedas y los cambios y las aves y medio mundo. Señor, haz lo que tú quieras en mi vida. Límpialo. Si yo sé que al final del camino voy a estar seguro en ti. No dejes que Jesús no dejar que Jesús limpie nuestra vida. Es un llamado a rechazar su reino, su persona, y que Él tenga que salir profetizándonos la destrucción de nuestras vidas por completo, como hizo con el templo. Colocar, número 2, nuestra mirada ¿en dónde? En Él. No en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras. Nuestra mirada en Él es eterna. Saber que Jesús es el único digno de adoración. No un templo, no una religión, no una persona. ¿Y sabe qué? Cuando hay personas que quieren tomar el lugar de Dios, no, yo soy el que tú tienes que adorarlo, yo soy el que tú tienes que... Dios lo va a sacar del medio. O lo humilla o Dios lo saca del medio. Pero nosotros no podemos darle la adoración a una persona. I'm sorry. Cuando tenemos nuestra mirada en nosotros hay devastación y destrucción, pero cuando miramos a Jesús hay bendición, hay paz, hay esperanza, hay tranquilidad. Número 3, no importa cuánto inviertas en este templo, si no inviertes en la vida eterna tendrás la mayor desilusión de tu vida. ¿Sabes lo que significa eso? Usted no ha visto por ahí gente que se hacen tanta cirugía, que se ponen tanta cosa, que por fuera usted dice, pero, oye, tiene tantos años y parece de menos. ¿Sabe? Yo no estoy diciendo que no nos cuidemos.
Yo creo que sí, que nos debemos cuidar. ¿Por qué no? Lo que pasa es que cuando yo pongo ese sobreénfasis en invertir en este templo y por dentro está, había una palabra que yo le iba a decir y se me olvidó. Yo dije, esa palabra ellos no van a saber cuál es, pero después me acordaré. La ley de la naturaleza dice que vamos en deterioro, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice que vamos renovándonos día a día hasta que el día es perfecto. El Espíritu debe tener prioridad sobre las cosas de la carne. Jesús tiene que ser el mayor y el más poderoso en nuestras vidas, mayor que este templo. Porque ¿sabe lo que dijo Jesús? De su propio templo. Lo voy a destruir y en 3 días lo voy a levantar. Y Dios tiene el poder y la autoridad para destruir este templo así. Solamente con quitarnos el aire. Pero ¿sabe qué? Tiene el poder de darnos la vida eterna. Número 4, Dios busca sinceridad y lealtad. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios va a destruir todo ídolo en tu vida, en mi vida, toda esa fijación que no es en Él, todo aquello que nos aleja de Él y quiere usurpar el lugar de Dios, Dios lo va a quitar. Jesús predijo la destrucción del templo y los discípulos se acercaron. Mire bien lo que dice el texto. Dice la Escritura, lo puede leer el versículo 3, que se acercaron en privado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo eso. ¿Qué señal habrá de tu regreso y el fin del mundo? Mateo 24, 3. ¿Sabe lo que eso significa? Que usted y yo debemos ir en secreto a Jesús y buscar al Señor y decirle, Señor, como dijo David, examíname y mira a ver si hay camino de perversidad en mí. Muéstramelo. Puede ser que muchos nos asustemos, porque a mí me ha pasado, yo le he dicho, Señor, ¿hay algo que no te agrada en mi corazón? ¡Pum! ¡Ay, Dios mío, qué cosa más horrible! Pero ¿sabes por qué Dios no los muestra? Porque 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él no está buscando gente perfecta. Él está buscando gente humilde, contrita de corazón, que lo ame, que lo haga Señor y Rey de sus vidas. Así que Jesús anticipó que habría un periodo entre la resurrección y la segunda venida. Han pasado casi 2 milenios desde la caída de Jerusalén y todavía no ha venido. Esta información está aquí. Esta información profética está aquí, puesta dentro de estas páginas de la Escritura con un propósito para usted y para mí, para que no seamos engañados y como exhortación a la obediencia y a la fidelidad de Dios durante este tiempo intermedio, transitorio aquí en la tierra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos caminar contigo. Señor, podemos ver cómo estos hombres, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus flaquezas, a pesar de
de quizás cualquier confusión que hayan podido tener. Señor, te seguían y querían que tú hicieras la obra en ellos, Señor. De la misma manera te pedimos nosotros aquí que tú hagas tu obra en nosotros, Señor, y que podamos ser avisados contra cualquier engaño que la palabra nos enseñe, nos exhorte a vivir en fidelidad, en obediencia, en lealtad a ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice ahora a tu pueblo, llévalo en paz, en bendición, Señor. Que durante esta semana, Señor, sea una semana donde ellos puedan experimentar tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor. Que tu Espíritu Santo los refresque, Señor. Que ellos puedan, Señor, sentir tu presencia de manera poderosa en sus vidas, Señor. Que puedan cantar salmos, himnos, cánticos espirituales a ti por tu grandeza, por tus maravillas, por lo grandioso que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. El sábado que viene, día de clamor a Dios. Día de ayuno también. Nos vamos a reunir aquí a las 4. Están invitados a venir a orar con nosotros. Vamos a estar orando desde las 4. Y a las 5 vamos a entregar el ayuno. Y pues me imagino que la hermana Susé tendrá algo para nosotros, ¿verdad? Porque imagínense, después de un ayuno, tiene que haber algo. Amén. No se vayan sin tomarse un café. Vamos a hacer unas quesadillas ahora cuando terminemos. Aleluya. Vamos. Eso es el preámbulo para el ayuno. Dios les bendiga, hermano.